Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. ¿Cuántos de ustedes tienen un conocido o una persona cercana en sus vidas que sufre por la adicción a las drogas? ¿Quiénes de ustedes han perdido a un amigo o a un ser querido porque las drogas lo derrotaron? La adicción a las drogas provoca un doloroso drama personal y familiar, y las repercusiones sociales y económicas para las naciones son graves. El consumo de cocaína, heroína y ahora el fentanilo, entre otras drogas, ha llevado a la muerte a millones de seres humanos a través de la historia. La evidencia y la estadística son irrefutables. Se equivocan quienes creen que al adicto le gusta hacerlo. Él sabe que está en un proceso autodestructivo, pero se siente atrapado. Sufre consigo mismo y sabe que hace sufrir a sus seres queridos. Los adictos acusan de su adicción al entorno familiar en que crecieron, a problemas de autoestima, fracasos, desilusiones y hasta a su herencia genética. ¿Excusas o realidad? La verdad es que hay salidas a la adicción, pero requieren voluntad y compromiso. Esta es la cara de la demanda de la cual se aprovecha la oferta. Los narcotraficantes son delincuentes en 3 dimensiones, criminales al cubo. Se aprovechan de los débiles que consumen y aseguran ventas futuras envenenando a los niños. Usan la violencia y el asesinato sin límites y sin escrúpulos. Contaminan la política y corrompen las instituciones del Estado para obtener protección y garantizar impunidad. En América Latina hay más narcoestados de los que se quiere reconocer. Los carteles de la droga, juntos, son la organización criminal más grande, poderosa y asesina del planeta. En los últimos 70 años han destruido más vidas que los conflictos armados, los accidentes y las epidemias, juntos, y son la mayor amenaza a la gobernabilidad y a la salud de las naciones. Esto explica que hayan sido declarados grupos terroristas. Es difícil pronosticar lo que viene. Todas las opciones tienen espinas, pero dejarlos seguir avanzando a sus anchas es un camino al suicidio colectivo. La cruel realidad es que mientras haya demanda, habrá oferta. Por eso, la tarea tiene 2 dimensiones. La primera, que las sociedades aprendan a decir no a las drogas. Y la segunda, estados fuertes que pongan en su lugar a los criminales. Ya no queremos ver madres que sufran en silencio por la adicción de sus hijos. Ya no queremos más muerte y violencia. Ya no queremos más presidentes, diputados, alcaldes o jueces al servicio del crimen organizado. Terminemos con la adicción, aprendamos a respetar la ley y vivamos en libertad. El consumo de drogas y el narcotráfico tienen en su haber la destrucción de millones de seres humanos y el quebranto de sus familias. Infringen el debilitamiento de las sociedades y la criminalización de los estados. El narcotráfico ha secuestrado instituciones democráticas, corrompido la justicia y enlutado naciones por la violencia y muerte que desencadena. Son demasiados los países del continente americano agraviados por la adicción y por las consecuencias devastadoras que provoca el crimen organizado de los cárteles del narcotráfico. Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, pasa por la peor crisis de drogas en su historia a causa del fentanilo y otros opioides. En los últimos 25 años han muerto en ese país más de 1 millón de personas. Y actualmente, cada día fallecen más de 215 estadounidenses por sobredosis de estas drogas asesinas, con lo que se duplicaría el número de muertes en los próximos 25 años. Ante estas cifras aterradoras, la Casa Blanca declaró grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico y anunció operaciones militares en territorio mexicano para enfrentarlos. Washington está decidido a incrementar la presión a los países donde los cárteles producen y trafican drogas. Los estados latinoamericanos, débiles y con demasiada frecuencia corruptos, sucumben ante el poder del narcotráfico que encuentra siempre las formas y las trampas para llevar su tenebroso y destructivo producto al norte, el mayor mercado del mundo, que, además, tiene poder adquisitivo.
México, Colombia, Brasil, el Triángulo Norte de Centroamérica y ahora también Ecuador, Chile y Argentina son los países más contaminados y afectados por el flagelo de las drogas. En estos países, el tráfico y el consumo están aumentando. En Ecuador, los cárteles del narcotráfico sobrepasaron la capacidad de sus fuerzas de seguridad y han generado una crisis de violencia sin precedentes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 5.8 en 2018 a 45.7 en 2023. En 2024 bajó a 38.8, pero aún así, Ecuador es hoy el país más violento de América Latina. En Chile, modelo de institucionalidad democrática y seguridad ciudadana, varios cárteles del narcotráfico establecieron operaciones aprovechando sus inmensas y porosas fronteras. Entre 2016 y 2022, los homicidios se duplicaron. El narcotráfico, el crimen organizado, estados débiles y la falta de un modelo de desarrollo han hecho de América Latina la región más violenta del planeta. Con el 8% de la población mundial, tenemos el 33% de los homicidios globales. Para operar, los cárteles extorsionan, asesinan y toman el control de grandes extensiones de territorio, incluyendo autoridades locales. Mientras exista demanda, los cárteles del narcotráfico buscarán la forma de suplirla. La tragedia para América Latina es que la demanda global de drogas ha crecido 20% en la última década y se estima que crezca otro 11% en los próximos 5 años. La guerra contra el narcotráfico debe continuar. Los cárteles han infiltrado la política y contaminado la justicia. Financian dictaduras y candidaturas a diputados, alcaldes y presidentes en estados débiles. Sobornan, intimidan o asesinan a quien los enfrenta y son una seria amenaza para las frágiles democracias de nuestra región. Si América Latina quiere seguridad, desarrollo y bienestar, tendrá que controlar y someter la influencia del narcotráfico. Esta quimera solo será posible con sistemas de justicia respetables y respetados, fuerzas de seguridad profesionales y efectivas, y sociedades que estén dispuestas a pagar el costo de vivir en países seguros y en libertad. Las organizaciones criminales más destructivas y sangrientas de la historia han estado siempre ligadas al poder político y militar. De los carteles de la droga se han hecho reportajes, películas y series y se han escrito libros. Su saldo y su legado son sangre y fuego. En los últimos años nació y creció a la sombra y bajo la tutela de la narcodictadura de Caracas, el Tren de Aragua. Con su base de operaciones en la cárcel de Tocorón, se expandieron por la América del Sur y a Estados Unidos. Extorsiones, asesinatos, secuestros, tráfico de personas, migración ilegal, contrabando de armas y drogas son algunas de sus actividades, además de su extrema violencia. Para conversar sobre el Tren de Aragua, les presento a Pedro Trujillo, doctor en Ciencias Políticas y experto en Seguridad y Defensa, profesor universitario y analista en medios de comunicación. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué opinas de la evidencia que apunta a la complicidad de los capos de la dictadura de Caracas en el nacimiento y crecimiento del Tren de Aragua para desestabilizar la región y contaminar incluso ciudades en Estados Unidos? Pues no es nada distinto a lo que han hecho otras dictaduras en otros momentos con otros grupos. Vimos en los años 60 y los años 70 grupos cubanos y evidentemente Venezuela, que no deja de ser una copia del modelo cubano, mucho más sofisticado, no sé si más peligroso y criminal, pero al menos mucho más difundido por las redes sociales y todos los medios de comunicación que hay ahora, pues crea el suyo. Y evidentemente esto es un elemento desestabilizador que ha confrontado por primera vez muy contundentemente el gobierno del señor Trump, con unas formas o con otras, pero el fondo creo que está claro, pues el vector hacia dónde apunta. Ya. Iván Gil, canciller de la narcodictadura venezolana, afirmó que el Tren de Aragua es una ficción creada por medios internacionales y Diosdado Cabello, otro gorila de aquella narcodictadura, dijo que ninguno de los deportados que están llegando a Venezuela pertenecen al Tren de Aragua. ¿Cuál es el interés del régimen venezolano en encubrir la existencia de este grupo criminal?
Bueno, ningún régimen evidentemente va a reconocer que tiene esos grupos formados, alimentados, consentidos, promovidos. Pues si el mundo está equivocado, a lo mejor el Tren de Aragua no es un vector de agresión exterior venezolano, pero tiene que estar equivocado el mundo. Leemos informes de Inside Crime y otras instituciones desde hace años, no desde ahora, que proyectan a estos malosos en un número cuantioso, 200, 300 en aquella época. Evidentemente nunca se sabe muy bien cuántos son. Así que si el mundo está equivocado, quizás Maduro tiene razón, pero yo creo Sí. que el mundo no se equivoca. Así es. La cabeza del Tren de Aragua, Héctor El Niño Guerrero, está prófugo y Estados Unidos ofrece $12 millones por información que facilite su captura. Guerrero organizó esa organización criminal desde la cárcel de Tocorón con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuando le dio la gana se escapó. ¿Dónde crees que está Guerrero hoy y quién lo protege? Bueno, la protección creo que está clara, aunque puede estar triangulada o en un cuadrilátero o en un polígono mayor. Es decir, hay regímenes que se protegen. El régimen de Cuba, el régimen de Nicaragua, el régimen de Venezuela, y no sería de extrañar Rusia y China, a lo mejor con un apoyo indirecto. Evidentemente, en cualquiera de esos países, o incluso en algún cuarto o quinto, podría estar, incluso dentro de Venezuela. Tampoco nos cerremos a esa posibilidad. ¿Quién lo paga y quién lo protege? Bueno, yo creo que cualquiera de estos, pero el régimen venezolano necesita de ese brazo armado para generar problemas en aquellos lugares donde el diálogo no se le permite o hay señalamientos contundentes contra la dictadura. Ya. El Tren de Aragua opera en al menos 8 países del continente, incluyendo Estados Unidos. Han hecho tanto daño que hoy los persiguen de norte a sur. ¿Dirías que el Tren de Aragua está en declive o tendrá la capacidad de adaptarse para continuar con sus crímenes? Bueno, yo creo que es muy importante la designación como grupo terrorista que Estados Unidos o en la administración Trump, bueno, Estados Unidos en el fondo, hace de estos grupos, porque esa designación lo que permite es precisamente que determinados instrumentos internacionales de corte político, de corte penal, pero sobre todo de corte financiero, puedan ser utilizados para cortar el oxígeno a estos grupos. En la medida que Estados Unidos, que es el que pilota evidentemente este esfuerzo, sea capaz de detectar lugares, bancos, financieras, empresas, etcétera, que de alguna manera lavan o proveen dinero a estos grupos y le apliquen esos instrumentos financieros, será la destrucción o el inicio de la destrucción, y nadie querrá colaborar con ellos ni podrá hacerlo, bueno, por estos marcos legales y normas norteamericanas. Doctor Trujillo, tu opinión sobre el hecho de que Estados Unidos haya declarado organizaciones criminales al Tren de Aragua y a otros carteles del narcotráfico, ¿qué impacto crees que puede tener? ¿Dará resultado? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Porque lo que sí es cierto es de que se han agotado las opciones. Bueno, yo creo que es muy importante. Primero, el tema financiero, que es por donde evidentemente estallan todos estos grupos, no por el apoyo político, no por el apoyo social, que no tiene, pero sí por el apoyo financiero. En la medida, y esto es lo importante y trascendente de designarlos como grupos terroristas, en la medida que se detecte un enlace entre cualquiera de las personas pertenecientes o supuestamente pertenecientes a estos grupos de corte terrorista, cárteles, maras, etcétera, y un sistema financiero, sea banco, empresa, organización, Estado, en el momento que se establezca esa relación, se puede aplicar sanciones a través de la lista OFAC de la Oficina del Tesoro, y eso ya sabemos todos el impacto que tiene. Sería cerrar el espacio al financiamiento de estos grupos y a todas las instituciones que colaboren con eso, con lo cual creo que un elemento disuasorio mayor es difícil encontrarlo a estas alturas. Me parece una medida acertada. ¿Visualizas operaciones militares quirúrgicas y muy dedicadas a destruir operaciones, incluso a, digamos, decapitar la cabeza de los jefes de los carteles en territorio extranjero, incluso México u otros? Bueno, esa pregunta quizás hace un año la respuesta era es muy difícil o no. Ahora la respuesta es posible. Es posible porque el señor Trump es capaz de hacerlo. Y además México ha demostrado ser colaborador. Es decir, México puede permitir que esto ocurra en colaboración. Evidentemente no Venezuela.
Pero con el señor Trump al frente, mis posibilidades de respuesta a tu pregunta aumentan Ya. considerablemente. Mientras exista demanda, la oferta encontrará el camino. ¿Crees que si los carteles, digamos, bajan su nivel de actividad, al final en territorio estadounidense se terminen produciendo las drogas que ese país demanda? Bueno, si ya ocurre con la marihuana, ¿por qué no con otras? La respuesta es clara. Mientras haya demanda, la oferta va a encontrar cómo generarse. No hay la menor duda. O sea que esta es una misión que tiene dos capítulos, ¿no? Controlar la demanda, pero también la oferta. Hace Así falta una como, cultura de supresión. exactamente, así como al crimen organizado que avanza por todo el continente solo se le derrotará con la ley y con las armas, la soledad y el sufrimiento de los venezolanos solo se podrá vencer con su anhelo y compromiso por la libertad, que es una lección que debemos aprender todos los latinoamericanos. Doctor Trujillo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, contundente. Cuando escuchamos conceptos como la criminalización de la política o estados criminales y la complicidad de instituciones como los congresos de los diputados o las cortes de los jueces, cuando no la misma presidencia, o cuando algunos países sufren de niveles de violencia absurdos y excesivos, siempre y sin excepción es porque están los carteles de la droga involucrados. La oferta de drogas responde a una demanda suicida, autodestructiva. Su marco de operación es criminal, violento y despiadado. La demanda se da en su mayor parte en los países desarrollados. Estados Unidos, el principal consumidor. La oferta se produce en países con estados débiles, cuando no cómplices y corruptos. Para conversar sobre los dramas y desafíos del tráfico de drogas, les presento a John Polgan, profesor de Ciencias Políticas en la Academia Naval de Estados Unidos, experto en instituciones políticas y su impacto en la estabilidad democrática. Ha colaborado con el Departamento de Estado en Washington. John, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué impacto tendrá la designación de los carteles de la droga como organizaciones terroristas? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de esta estrategia? Bien, la decisión es parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente Trump para acabar con el flujo de drogas y personas, ¿sí? Clave, a través de la frontera sur de los Estados Unidos. Todas las implicaciones de designar a los carteles como organizaciones terroristas dependerán en gran parte de cómo la administración lo lleve a cabo, ¿sí? Cómo decide realizar su política. Por supuesto, amplía las opciones en la llamada caja de herramientas del gobierno, ¿sí? Que ya incluyen acusaciones penales y sanciones, ¿sí? Que pueden utilizar para perseguir a los cárteles. Incluyendo operaciones militares, incluso en territorios vecinos o en otros países. Correcto. Esta designación amplía esas opciones para considerar la posibilidad de una incursión militar o de una operación militar. Claro, es una caja de herramientas muy poderosa, tiene plomo y pólvora, como dicen. John, Washington afirma que los carteles pueden estar implicados en terrorismo y contrabando de inmigrantes peligrosos, además de tráfico de drogas. Precisamente ver operaciones militares de Estados Unidos en países vecinos y otros territorios es una posibilidad. Esa caja de herramientas se nota que puede ser muy poderosa. La lógica dice que esta estrategia debiera poder golpear e incluso neutralizar los carteles. ¿Qué opinas? Nuevamente, creo que depende de la extensión de la política, depende de la inversión estadounidense en esta estrategia, si es una estrategia a medias o una estrategia en que se invierte completamente, ¿sí? Tiene definitivamente la posibilidad de acabar con ciertos elementos de los carteles mexicanos, por ejemplo, y de debilitar esas organizaciones. Claro. Ahora, depende si va a ser a través de los drones o a través del uso militar de soldados norteamericanos. O las dos. En fin, creo que vienen tiempos muy interesantes. Sin duda alguna hay que enfrentar y neutralizar el crimen que representa la oferta de drogas de la que se encargan los carteles, pero mientras haya demanda, habrá oferta. Entre 2020 y 2021, las sobredosis por consumo de opioides
en su mayoría fentanilo, aumentaron un 56% casi. ¿Es realista hablar solo de neutralizar la oferta? Claro que no. Cualquier discusión sobre el narcotráfico tiene que hablar de la demanda. Y por lo menos en los Estados Unidos hasta ahora nos cuesta mucho más hablar de esa parte de la ecuación, de lo que se ofrece, lo que se exige aquí en este país. Ahora hay presidentes latinoamericanos que han hablado repetidamente sobre ese tema y que incluso han tocado el tema de la posible legalización de drogas, como el presidente Petro en Colombia sobre la legalización de la cocaína. Ya. Aquí yo veo esa discusión más difícil. Sí. Si logran controlar el tráfico de drogas en algunas geografías, más o menos, mientras haya demanda, serán otras geografías las que la ofrezcan. En el caso de Estados Unidos, ¿ves posible que la producción de algunas de las drogas se vuelva local para servir la demanda? Definitivamente, es el llamado efecto burbuja, ¿sí? En que las rutas y orígenes de las drogas cambian según dónde vaya las fuerzas de seguridad. Entonces, es posible que hayan aquí en Estados Unidos incluso producción de drogas como el fentanilo, ¿no? O importando y produciendo drogas sintéticas aquí en los Estados Unidos. Claro, el narcotráfico contamina la política a nivel local y nacional. Se sabe en muchos países de alcaldes, diputados, policías, fuerzas armadas, jueces e incluso presidentes que son socios y cómplices en el crimen organizado. Cuando hay tanto dinero de por medio, ¿qué estrategias y políticas públicas podrían ser realmente efectivas para controlar la corrupción y la violencia y bajar los niveles de consumo? Primero es una pregunta imposible de contestar en un minuto, pero requiere un esfuerzo conjunto, ¿sí? Y la colaboración de países vecinos y de la región, ¿sí? En el caso de las Américas, tanto de los Estados Unidos como México y países centroamericanos y sudamericanos, ¿sí? Porque es un mercado regional y global y no solo local. Requiere el fortalecimiento de los sistemas de justicia a lo largo y ancho de la región. Requiere inversión en la policía y en las fuerzas de seguridad estatales, no solo los militares, sino la policía. Y definitivamente también requiere una respuesta de salud pública para tratar de la droga como un problema de salud pública. Ya no queremos ver madres que sufren en silencio por la adicción de sus hijos, ya no queremos más muerte ni violencia, ya no queremos más estados al servicio del crimen organizado. Como dicen, terminemos con la adicción, aprendamos a respetar la ley y vivamos en libertad. John, como siempre, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.